¿Yo por qué estoy aquí? ¿Qué me trajo hasta acá? Volvamos a relacionarnos con la música desde ahí. Cuando yo hago eso, disfruto el proceso. Cuando disfruto el proceso, estoy ganando todos los días. Si el objetivo final no salió como yo esperaba, no me va a dar tan duro, porque es que gané mucho en el proceso. Porque hay una psicóloga deportiva hoy en el Voltaverso, un podcast que habla de música. Muchas veces nos perdemos de oportunidades por miedo al fracaso o por miedo al no. Acumula 7 no. Ve y propon lo que quieras, lo que se te ocurra, que quieras en tu vida. Yo me voy por un no de Lelo, que podría ser un sí. Sí. Pero si yo no se lo propongo, es un no rotundo. Me he dado cuenta que si yo no cambio mi mentalidad en muchas cosas, en mi vida, tanto personal como profesional, yo mismo voy a estar limitando mis posibilidades y lo que yo puedo llegar a lograr, ¿cierto? Todo depende de la mentalidad con la que uno asuma la vida. Empecé a creer más en mí y me di cuenta que en la autoconfianza está la base del éxito. Lo más común es que la gente piense que el músico está aquí porque escribió una canción y la quiere grabar, pero yo me di cuenta que eso no es así. Un músico está aquí con una canción porque una experiencia lo llevó a escribir esa canción y él necesita es como... La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso, un episodio especial. Yo considero que este episodio es un regalo porque no vamos a hablar literalmente de música, sino de algo fundamental que nosotros los músicos debemos tener para poder llevar a cabo eso que tanto nos gusta hacer, que es música, y que yo sé que a raíz de la conversación que voy a tener hoy con la invitada que tenemos, que ya se la va a presentar, vamos a salir pensando y percibiendo nuestros proyectos de una manera más interesante. Entonces quiero que le demos la bienvenida a Natalie Goes, psicóloga deportiva, porque hay una psicóloga deportiva hoy en el Voltaverso, un podcast que habla de música. Es que, a ver, primero, ¿por qué llegué acá o por qué creo que podríamos conversar sobre el tema? Lo que tú quieras. Imagínate pues, Lelo, que pues mi esposo es músico, ya vos le has hecho la producción de un álbum entero, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, ya han trabajado hace rato. Entonces, nosotros somos fans tuyos y cada fin de semana el parche es ver tu podcast. Ok. Yo a Steven le dije, yo quiero estar allá con Lelo. Pero también pensaba, pero es que él está invitando es un montón de gente toda tesa que son músicos, que tienen que ver con todo este mundo, y yo pues cero, ¿cierto? Yo soy pues más desde la psicología, pero también pienso que tiene todo que ver. Para mí es muy fácil ver a un músico como un deportista. Uh-huh. Y como mi tarea, mi profesión es fortalecer la mentalidad de deportistas, yo dije, pero ¿por qué no fortalecer la mentalidad de músicos? Sí. El caso es que yo pensaba como que, pero pues, ¿qué me va a invitar Lelo por allá? En esas yo estaba editando el libro de una amiga, Vanessa Alzate, que ella escribió un libro que se llama Sin miedo al éxito. Okay. Y yo lo estaba leyendo, editando, todo, cuando hay una parte que dice, muchas veces nos perdemos de oportunidades por miedo al fracaso o por miedo al no. Entonces había un ejercicio muy interesante que decía, acumula 7 no. Entonces ve y propon lo que quieras, negocios, lo que se te ocurra, que quieras en tu vida, y acumula 7 no. Entonces yo dije, yo me voy por un no de Lelo, que podría ser un sí. Pero si yo no se lo propongo, es un no rotundo. Es un no rotundo. Si se lo propongo, puede ser un no, pero también podría ser un sí. Sí, mira, fue un sí. Sí. No, ¿sabes qué? Me pareció muy curioso cuando me escribiste
yo me quedé pensativo y yo, pero venía a ver, ¿cómo así? Hablar de psicología en un podcast de música. Y le di vueltas un rato en mi cabeza y yo dije, definitivamente sí. O sea, es un sí porque es que nosotros los músicos tenemos que lidiar con algo, pues no somos los únicos profesionales en el mundo con esto que te voy a decir, pero creo que nosotros lo vivimos muy intensamente y es, nosotros tenemos que vivir con el drama de nuestras emociones. Nosotros los músicos somos los que de alguna manera transformamos todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo como ese mundo interior, lo transformamos en arte y ese es nuestro desahogo, pero muchas veces no nos damos cuenta que esa propia mentalidad que a veces tenemos, vivir ese dramatismo de nuestras emociones es lo que nos lleva a recibir constantes nos. Entonces yo dije, bacano hablar de esto en el podcast, creo que de aquí puede salir una información muy poderosa y muy valiosa para los músicos y para la gente en general también, porque yo por experiencia personal me he dado cuenta que si yo no cambio mi mentalidad en muchas cosas, en mi vida tanto personal como profesional, yo mismo voy a estar limitando mis posibilidades y lo que yo puedo llegar a lograr, ¿cierto? O sea, a la final todo depende de la mentalidad con la que uno asuma la vida. Entonces yo dije, Natalie, va para el podcast. Entonces, pues primero cuéntanos un poco como de tu background, pues como profesional, con quiénes has trabajado, porque pues cómo terminaste involucrada en el deporte, como todo el cuento, como para que nosotros sepamos quién eres tú. Listo. Y de acuerdo con todo lo que dijiste, o sea, esa sensibilidad del músico, del artista, puede hacer que cree cosas espectaculares, pero al mismo tiempo lo puede hundir. Y la idea es que utilicemos esa sensibilidad, es para crecer, para entregarle al mundo algo bonito con lo que se inspiren y con lo que se identifiquen, que es mucho lo que hace el músico. ¿Y cómo llegué yo a la psicología del deporte? Pues es que yo he sido deportista toda la vida, Lelo. Okay. Yo soy cinturón negro de taekwondo, fui selección Colombia de taekwondo varios años. Vamos a ir un poquito más para atrás porque totalmente inofensiva. Entonces, oíste, pero me parece muy, muy especial taekwondo, pues como que pues puede ser una percepción muy, muy boba mía, pues, pero noto que es más común que las mujeres estén en otro tipo de deportes, no sé, tenis, básquet, de pronto, gimnasia, ballet, patinaje, ballet. El taekwondo me parece pues como que vamos a los golpes, eso es más como de hombres, ¿no? ¿Por qué escogiste el taekwondo? O sea, nos vamos a ir más hacia los inicios. Pero ¿sabes qué? Yo desde muy niña, yo fui más grande que el resto de las niñas. Okay. Brusca, fuerte. Yo era muy fuerte desde niña. Okay. Entonces, por ejemplo, una queja de mis amiguitas era que yo era muy brusca. Entonces era como, bueno. Entonces yo sabía que no las podía tocar porque era muy brusca. Okay. Jugando era muy brusca. Y siempre me gustó pues la actividad física, pero más como a lo que se me ocurriera. Yo me abría de piernas, yo hacía vuelta estrella, me paraba de manos, corría, trepaba. Yo me trepaba a todos los árboles que podía encontrar. Era muy papeleta pues en el sentido de quemar energía. Pero no hice pues como un deporte en sí, seriamente. Cuando estaba en el colegio tuve un incidente, hombre, que estaba como el bully del salón. Todos los niños teníamos 12 años, él tenía como 17, todos le tenían miedito, él nunca se había metido conmigo y un día le dio, ¿cierto? Entonces me tocó y yo le meto su empujón y yo bien fuerte y por allá cayó arrumado en unos pupitres y se vino todo bravo y me pegó una patada en una pierna y me salió morado. Entonces ahí empezó todo. Porque yo fui a hablar con los profesores, el pelado me amenazaba en los descansos, que vos hablas con no sé quién y yo haga lo que tenga que hacer. Yo no me voy a quedar callada para que me la siga montando, ¿vos crees? Entonces eso se fue pues hasta rectoría, vino mi mamá. Bueno, el caso es que
se solucionó porque el muchacho pues nunca más ni me alzaba a mirar, porque eso quedó pues con un montón de condiciones en el colegio. Y entonces esa misma semana mi mamá me dijo, ponete ropa cómoda que ya te recojo. Y yo, listo. Cuando íbamos en el camino, ella me dijo, no, yo le pregunté, ¿para dónde vamos? Te voy a llevar a taekwondo. Y yo, ¿y eso qué es? Es que eso es como karate. Okay. Entonces yo le dije, y yo, mami, el karate no me gusta, porque mi papá fue karateca y él intentó enseñarme y a mí eso no me gustó. Okay. Pero es que él me enseñó katas. Okay. Y a mí me gustaba el combate, yo no sabía. Okay. Cuando yo entro a taekwondo, entro a un club en la Autónoma que era full combate. Okay. Y a mí eso sí me gustó porque era pura brusquedad. Y en lugar de que me criticaran por brusca, era como, wow, qué talentosa, tienes mucho futuro. Y yo, ay, qué bien. Sí, qué nota. Entonces ahí empezó la cosa y me gustó mucho. Empecé a competir como a los 2 meses. Mi primer torneo y lo pierdo, pero siempre digo, nunca gané tanto como ese día que perdí. Porque me dolió mucho y yo dije, esto no me vuelve a pasar. Okay. Y empecé a entrenar. Yo pasaba a entrenar 2 veces al día, que era lo que entrenaban los principiantes, a entrenar todos los días. Así me cascaran los avanzados. Uh-huh. Y yo, no importa que me peguen, pero yo quiero mejorar, porque yo al próximo quiero ganar. Y así fue. Okay. Y así fue. Entonces, fuiste de cinturón negro en taekwondo. Sí. ¿Qué más hiciste en deporte? Lo que pasa es que cuando yo empiezo a competir a nivel nacional, yo empiezo a sentir un montón de cosas que me hacían sentir muy frustrada, porque yo decía, estoy bien entrenada, estoy físicamente bien, pero entro a la competencia y yo me sentía más chiquita, yo sentía que pesaba, que era lenta, como si intentara patear debajo del agua. Okay. Así me sentía, y con el corazón que se me quería salir. Y yo, uy, no. Entonces, claro, el rendimiento, pues nada que ver con lo que yo sabía que tenía. Okay. Una entrenadora, Mónica Urrego, me dijo, usted lo que necesita es entrenar esa cabeza. Y yo no entendía, pues, ¿qué tiene que ver el deporte con un psicólogo? El caso es que ella me mandó para donde la psicóloga en deportes, y ahí empecé a conocer todo este mundo. Y yo, ¿pero qué es esto tan interesante? Empecé a creer más en mí y me di cuenta que en la autoconfianza está la base del éxito, básicamente. Total. Porque es que yo empecé a tener mejores calificaciones en ese momento. Ya estaba en la universidad, empecé a tener muy buenos resultados a nivel social también, porque yo era demasiado tímida, muy, muy tímida. Imagínense que cuando llamaban a lista en el colegio, nada más para yo levantar la mano, a mí se me quería salir el corazón. O sea, okay. De ese tamaño, ese tamaño. Y yo ahora ya soy conferencista y me encanta hablarle a miles. O sea, cuando a mí me dicen, Natalie, es que usted hace conferencias, yo, claro. ¿Y cuánto es el límite de personas? Y yo le pongo un límite inferior, pero superior, lléneme eso que a mí me encanta. Sí. Pero todo eso fue el resultado del trabajo interno que yo hice con la excusa del deporte. Okay. Cierto, y sí, tuve mejores resultados y fui selección Colombia, estuve en campeonatos del mundo, en eventos del ciclo olímpico, juegos centroamericanos, suramericanos, fui muchas veces campeona nacional. Yo aquí es que chicaneando. No, pero es que tenemos que saber pero que todo tu pedigrí. Para ponerlo como en contexto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La cabeza, o sea, lo que uno tiene acá es determinante para lo que uno va a hacer en la vida, para las decisiones y los riesgos que asume. Si yo no creo en mí, ¿yo qué me le voy a parar a alguien que lleva más años de experiencia que yo? ¿Cierto? Yo digo, no, apenas me mate. Pero si yo voy es con la mentalidad, pues que pase lo que tenga que pasar, doy mi 100% y de todas formas voy a aprender. De aquí salgo mejor que como entré. Eso es una cosa muy distinta. Total. Entonces... Y luego la psicóloga en deportes me empezó a pasar bibliografía, y yo estudiaba. Okay. Cuando hice el pregrado no enseñaban nada de psicología del deporte en esa época. Entonces yo era ratoncito de biblioteca, pero no porque fuera juiciosa con todas las materias. No, yo quería aprender de psicología del deporte. Okay. Entonces yo me encerraba a ver puros libros de psicología deportiva para aplicarlos en mí. Okay. Y cuando me gradué, pues ya... Yo creo que ya la vida ya me había definido el caminito y es un caminito que me encanta. Súper. ¿Y en dónde has trabajado? Bueno,
Yo empecé como independiente. Ok. Y yo tuve una empresa, se llamaba Fortius, Centro de Alto Rendimiento Mental, ese era mi bebé. Cuando empezó la pandemia, tuve que tomar una decisión, pero determinante. Y yo sigo acumulando deudas porque eso, o sea, si uno tiene un negocio físico, eso mes a mes, eso sí. no perdona, ¿cierto? Entonces, sigo acumulando deuda por un tiempo indefinido porque no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar encerrados. O cierro y busco otras alternativas. Entonces yo dije, cerremos. Okay. Entonces cerré Fortius cuando inicia la pandemia y empiezo a explorar todo el mundo digital. Empiezo a nutrir mis redes sociales, a vencer otros miedos, ¿cierto? Porque o sea, uno decía, no, pues he avanzado por este caminito y desbloqueé un montón de inseguridades, ya las fortalecí y ahora me aparecen otras. Vuelva y empiece. Sí. Y ahora me aparecen otras, que es entrar a un mundo que yo no conocía, hablarle a una cámara, hacer en vivos que a mí me da mucho susto y si me critican y se entran otros colegas, qué pena, no sé. Pasó un montón de cosas buenas, sí. Inclusive que me llamaron de Atlético Nacional. Okay. Para estar allá en el club. Entonces allá estuve más de un año. Ah, qué nota. Sí, y fue una experiencia muy, muy bonita. Muy, muy bonita, aprendí mucho, lo disfruté, me las oye. O sea, pues entonces, pues entiendo por todo lo que has dicho que tu rol allá era fortalecerle la mentalidad a los jugadores. Sí, yo estaba con los jugadores de divisiones menores más grandes, los que ya estaban haciendo la transición a la profesional. Ok. Que viven un montón de temas muy fuertes para ellos de frustración, porque entonces el sueño de toda su vida es llegar a la profesional. Pero es que tú entras a la profesional como un bebecito de divisiones menores y tienes que hacer una fila enorme. Y muchas veces es partido tras partido que te quedas ahí velando cancha. Calentando la banca. Entonces, ¿cómo ayudarle a esos pelados a que no pierdan la ilusión, no aflojen la preparación? Okay. Y ya muchos están en este momento jugando y yo de todos mis deportistas aprendo. O sea, yo tengo deportistas, entonces yo renuncio a Atlético Nacional porque yo digo, yo quiero seguir nutriendo mi proyecto digital, ¿sí? Entonces yo ahí tengo cursos de entrenamiento mental para deportistas, para personas en general, para papás de deportistas. Entonces yo quería eso, ¿cierto? Yo quería ese mundo digital, entonces yo renuncio a Atlético Nacional y sigo con lo mío, ¿cierto? Sí. Oíste, acabaste de decir algo que me puso a pensar. Yo hace poco publiqué en mis redes un reel en el que yo decía que yo había pasado de ser productor musical a ser psicólogo. Porque me he dado cuenta que al final mi trabajo acá en el estudio, más allá de saber cómo debo poner este micrófono para grabar muy bien lo que sea que tú estés tocando o cantando, yo necesito es que el músico me dé lo mejor que puede dar en eso que estamos haciendo, o sea, tocando una guitarra, cantando una canción, tocando una batería. Yo necesito transmitirle al músico la suficiente confianza para que se sienta poderoso haciendo lo que tiene que hacer, porque eso al final va a ser el mejor insumo que me va a dar, ¿cierto? Ya yo me encargo de lo técnico, ¿cierto? Ponerle el micrófono como es, pero si no me lo dan todo, yo al final no voy a quedar con el resultado. Y el problema es que el mismo músico se da cuenta de eso después, pero no se da cuenta que fue porque no lo dio todo, sino que va a notar que en la música falta algo. En el resultado final de lo que se haga en la producción, el mismo músico se da cuenta, empieza a darse cuenta como, no, es que esto lo pudimos haber hecho así, es que esto no está sonando, y al final uno sabe que fue por falta de interpretación. Y no me refiero a interpretación de que es que era un mal músico tocando X o Y instrumento, no, es porque no se la estaba creyendo en el momento en que estábamos interpretando los instrumentos. Entonces yo identifiqué como esa situación desde hace muchos años y empecé a poner mi esfuerzo en eso, pues como en entender a fondo a un músico porque está aquí en un estudio. O sea, lo más común es que la gente piense que el músico está aquí porque escribió una canción y la quiere grabar,
¿cierto? Pero yo me di cuenta que eso no es así. Un músico está aquí con una canción porque una experiencia lo llevó a escribir esa canción y él necesita es como desahogar esa emoción a través de su canción, que al final la quiere ver plasmada ahí. Entonces las necesidades son otras, o sea, la necesidad va más allá de simplemente grabar una canción, la necesidad de suplir un sentimiento y una emoción que el músico tiene por las circunstancias de su vida en ese momento. Entonces, al final eso me ha parecido súper bacano de mi labor como productor. Yo no sé si los demás productores lo vivan así o no, pero a mí me apasiona esa parte emocional del músico. Y ahorita lo dijiste con lo de tu mundo, pues el mundo del deporte, porque el deportista tiene, o sea, somos todos seres humanos y todos tenemos nuestras emociones, cada uno lo vive en lo que se desempeña. Y creo que ahí surge una pregunta que me parece muy importante y es, cuando hablabas de esos deportistas juniors, cuando están empezando pues como a formarse y todo, ¿tú cómo crees que se debe abordar el lidiar con la frustración, ¿cierto? Porque pues digamos que nosotros los músicos vivimos la frustración de muchas formas, pero al final el sentimiento es el mismo, ¿cierto? Lo detonan muchas situaciones, pero la frustración puede llegar a ser tan grande que te derrumbe las mismas ganas de seguir haciendo arte, de seguir cantando o haciendo música. ¿Cómo hacemos para lidiar mejor con la frustración? Es que me mencionaste un montón de temas tan interesantes en una sola pregunta. Bueno, no, hablemos. Es que a mí, yo no sé si... A mí me gustan como todos esos temas, entonces bacano, o sea, si yo ahí te puse muchas cartas sobre la mesa, empecemos. Pero también ahí está la respuesta de por qué yo creo que desde la psicología del deporte se puede aportar mucho a la música. Eso que vos decías respecto a lo que le pasa al músico interpretando cuando ya está en el estudio, y que no es porque sea un mal intérprete, un mal músico, sino porque en ese momento cuando más lo necesitaba le falló la cosa, le pasa también al deportista, ¿cierto? Y ahí es cuando uno dice es que le dio ansiedad competitiva o ansiedad precompetitiva. Y eso afecta el rendimiento, afecta la fluidez. Es cuando yo me aferro tanto al resultado y a la necesidad de ganar o a la necesidad de perfección, que le puede pasar mucho al músico. Totalmente. Que ahí es cuando aparece el autosaboteo, ¿cierto? Es como me tiene que salir perfecto. Y eso se llena de una tensión y de una presión y ansiedad y cosa, que es lo que impide que fluya. Que se necesita para tener una interpretación desde la fluidez o entrando en la zona que le decimos así en el deporte. Sí, ¿cierto? Sí. Disfrútelo, confíe, enfóquese en lo que está haciendo, ¿cierto? Que sea usted con su interpretación, usted con su instrumento, usted con lo que está haciendo aquí y ahora. Y olvídese del resultado, porque es que si yo estoy aquí cantando una canción o tocando un instrumento, pero con la mente, no en el sentimiento que es la tarea del músico, ¿cierto? Reflejar esa intensidad emocional al público, sino que estoy pensando en lo técnico y en que cómo me quedará al final y no me puedo equivocar. Hombre, la mente no está donde tiene que estar. La emoción no está donde tiene que estar. Yo no puedo interpretar desde el miedo o desde el perfeccionismo, sino desde el amor, desde la pasión. Bueno, ahí es una cosa súper importante. Esa búsqueda del perfeccionismo, yo la vivo aquí con muchos artistas. No todos son así, pero me atrevería a decir que una gran mayoría. Que no se atreven a grabar hasta que no tengan las capacidades desarrolladas lo suficientemente buenas para tocar, o que no se atreven a componer hasta que no tengan suficiente conocimiento para componer, que no se... o sea, esperar ese momento de la perfección es una cosa muy tesa,
Y mientras tanto, perdón que te interrumpe, y mientras tanto el mundo perdiéndose de todo lo que tiene por entregar, ya con lo que verdad. hay. Así es. Ve, yo digamos que pues a mí me gusta mucho reflexionar sobre, no sé, encuentro aquí muchas cosas en esta conversación contigo. Yo pensaba que tal vez uno de los problemas más grandes que nosotros los seres humanos tenemos es el tiempo. O sea, te quiero explicar a qué me refiero. Nosotros en la cabeza vivimos como con un tiempo que yo no sé si se pueda llamar como el tiempo psicológico. Yo lo veo así. Es decir, todo anacrónico. Pues es decir, tú en tu mente manejas el pasado, manejas el futuro, que en lo que acabaste de decir de la necesidad de la perfección, cuando un músico está bloqueado, cuando está en un momento de grabación o en un concierto, por ponerse a pensar que es que el público no está diciendo esto, o que es que no me está quedando bien, es que este dedo aquí, o lo que sea. O sea, se está proyectando es en el futuro, en un tiempo futuro. Y al final, siento que ese es como nuestro gran enemigo, pues como seres humanos, no como músicos únicamente, sino como humanos. Muchas veces nos metemos en unas angustias y en un estrés innecesario porque estamos en una proyección del futuro que ni siquiera es real, pues, ¿sí me entendés? Entonces, cuando uno aprende a entender que lo único que existe es este momento y aprender a nutrirlo dijiste una palabra hermosísima y es con amor, las cosas fluyen distinto, ¿cierto? Entonces, y ni aferrarse al pasado, como que ay, yo antes lo hice mejor, yo antes era capaz de hacer esto, o recordar un momento X, entonces empiezo uno a patinar en el pasado. O cuando me equivoqué y que miedo que me vuelva a pasar. Exacto, entonces, pero bueno, entonces ¿cómo lidiamos con eso? O sea, yo creo que ahí es como tal vez uno de los detonantes de la frustración, ¿cierto? Como esa cosa. Al final, ¿cómo crees tú que podemos desarrollar como esa conciencia de vivir el momento de lo que estamos haciendo y de verdad sentir el amor? Pues no sé si es una pregunta muy difícil de responder. No, ¿sabes qué, Lelo? Es que a veces se nos olvida por qué empezamos. ¿Por qué empezaste a tocar un teclado? ¿Por qué empezaste a cantar, a tocar la guitarra? Porque te gustaba, porque, como decimos aquí en Medellín, porque nos engomaba, ¿cierto? O sea, sentíamos la goma y el disfrute y mejor dicho, perdíamos la noción del tiempo. Y así lo hiciéramos mal porque estábamos empezando, y yo me incluyo porque yo hablo desde lo deportivo, ¿cierto? Pero cada quien tiene sus propias aficiones o profesiones que inicialmente fueron aficiones en las que empezamos. Y así lo hiciéramos mal porque estábamos aprendiendo, perdíamos la noción del tiempo y entrábamos en la zona y era como que no existía nada más. Entonces, cuando ya nos vamos profesionalizando, nos metemos un montón de cuentos en la cabeza y es que tiene que ser perfecto y es que le tiene que gustar a yo no sé quién y es que no me puedo equivocar y ahí entonces nos desconectamos de lo que nos llevó a ser tan buenos, que es la pasión, el disfrute y esa conexión profunda con el instrumento o con lo que estás haciendo, con lo que estás cantando o tocando y con la emoción. Porque es que la música es una expresión de las emociones, de esos sentimientos profundos que uno a veces como que no los puede verbalizar, pero sí los puede interpretar. Sí. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, cuando estamos ya en esas otras instancias, es volver a recordar, hey, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Qué me trajo hasta acá? Volvamos a relacionarnos con la música desde ahí, ¿sí? Cuando yo hago eso, disfruto el proceso. Cuando disfruto el proceso, estoy ganando todos los días. Y cuando yo estoy ganando todos los días, si el objetivo final no salió como yo esperaba, no me va a dar tan duro, porque es que gané mucho en el proceso. Pero si yo sufro y padezco el proceso, y entonces toco mi instrumento desde el sacrificio y cuento las horas porque es que la disciplina y el esfuerzo, pero sacrificado. Porque es que hay un esfuerzo desde el disfrute y hay un esfuerzo desde el sufrimiento, que a mí me aterra eso, pues cuando dicen, sin sufrimiento no hay victoria, ¿qué va?
uno puede llegar a la victoria desde la pasión, la disciplina, sí, pero apasionado, ¿sí? Y no significa que todo sea color de rosa, pero cuando uno lo hace desde ese amor, uno deseca las lágrimas y sigue. Sí. Porque frustraciones van a haber. Entonces esa es otra cosa, tener unas expectativas realistas. ¿Y qué significa tener expectativas realistas? Que puede ser que a vos te encante tu canción o lo que acabaste de producir y a la gente no. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Vas a sentir que eres un mal músico? No, seguís creando y va a llegar el punto en que atinás y haces esa que pega. Sí. Es muy teso porque, también acabaste de decir unas cosas tan bacanas. Yo viví en carne propia esa desmotivación de, pues yo en algún momento como que olvidé yo por qué había construido Volta, por qué me había vuelto productor. Pero hasta que yo no sentí como esa aburrición y ese vacío, no me cuestioné. Yo ¿por qué me estoy sintiendo así? Y mi único... lo que me volvió como a inyectar de toda la moral fue recordar por qué fue que yo empecé. O sea, lo que acabaste de decir me hizo recordar esa experiencia y fue una cosa súper tesa porque definitivamente sí pasa lo que tú dijiste. O sea, a uno se le olvida, va pasando el tiempo, van pasando los años y a uno se le olvida. O sea, a mí me pasaba cuando yo empecé a manejar el Pro Tools, pues que es el programa que utilizamos aquí para grabar, y yo empecé a aprender a utilizarlo, que yo lo aprendí a utilizar grabando mis propias cosas. Yo literalmente amanecía. O sea, yo vivía todavía en la casa de mis papás y mis papás se levantaban por allá a las 2, 3 de la mañana. Así estás haciendo mucha bulla, me no estás dejando dormir. Entonces yo como que, pucha, bueno, listo. Pero yo no me había dado cuenta qué hora era. Yo, ok, listo, no. Y a veces ya yo veía el azulito del cielo y yo, pucha, amaneció. O sea, me pasaba y eso estaba, como tú dices, en la zona. Pues estaba ahí súper enchufado pues en el tema. Una pregunta, ¿sentías que te estabas sacrificando? No, cero, para mí era... Apasionado. Era una cosa así, apasionado. O sea, se pierde la noción del tiempo, del espacio, todo, es una cosa increíble de sentir. Sí. A ver, como pensando como músico, pues, ¿qué soy? Ahorita hablabas de algo súper teso y es... como listo, hiciste tu primera canción y entonces si no gustó, ¿qué? Te vas a rendir. Muchas veces nosotros nos comparamos con los grandes ídolos que tenemos artísticamente, es decir, no, a mí me encanta John Mayer, por decir alguna cosa, como guitarrista, como músico, como todo, pero es que ese man me lleva unos kilómetros andados, mucho, pues un kilometraje mayor al mío, ¿cierto? Entonces siento que hay un tema muy teso que a nosotros los músicos nos pasa mucho y es la comparación, ¿cierto? Como compararme con alguien que es mucho más teso que yo, pero es que no entiendo que es que esa otra persona es mucho más tesa porque ha hecho un trabajo de muchas horas que lo ha llevado hasta ese punto y no tiene sentido uno frustrarse porque uno no está obteniendo resultados como los de ese otro músico que uno está poniendo pues en un pedestal. ¿Cómo pudiéramos entender eso? O pues cómo pues porque es que siento que eso es una problemática súper tesa. A mí me toca, y no solamente es como entender que tal vez estamos haciendo la comparativa mal, sino que muchas veces falta también como esa capacidad de resiliencia, porque como que no, o sea, que este disco no gustó, entonces yo no sirvo, ¿no? Y se rinden, ¿cierto? Pero es porque pues yo no sé, y siento que, no sé si es lo que voy a decir esté mal o no, pero yo siento que cada vez las generaciones van perdiendo más capacidad de resiliencia, no sé por qué, es una percepción que me da, pero yo quiero que hablemos de eso, pues como ese fenómeno de rendirse, pues o no tolerar la frustración, bueno, volvemos como a lo mismo. Sí,
Es que el tema de la tolerancia a la frustración lo podemos agarrar desde diferentes frentes. Total. Este es uno más. El de la comparación. No está mal compararse. Está mal compararse para yo sentirme inferior o sentir que la vida es injusta conmigo. Pero cuando yo me comparo para darme cuenta, bueno, qué tanto le tengo que camellar a mi proyecto para tener ese nivel, cuando yo miro al otro para inspirarme, para que me sirva de modelo, entonces ya ahí la cosa cambia. Para decir, si este man pudo, yo también. Cuando me hiciste acordar, cuando yo estaba en el colegio, yo montaba en patineta. Y lo que hacíamos, el grupito de amigos, antes de salir a montar, nos íbamos para la casa, pues, para donde yo vivía con mis papás, nos sentábamos ahí en la sala, y yo tenía, en esa época, era pues Betacam, pues, o VHS, y yo tenía los tacos con videos de los skaters grandes de esa época, pues, Plan B, Element, no sé qué. Pues entonces lo que hacíamos era que poníamos eso para motivarnos. Y entonces veíamos para media hora, 40 minutos. Parce, qué chimba, estos manes como montan. Y entonces nos emocionamos. Vamos ya para la calle. Y nos íbamos a quebrarnos el culo en la calle. Pero era como una cosa así, como una inyección de una emoción de toda tesa. Y era como religioso, o sea... Nos íbamos primero, nos íbamos a la sala, poníamos el VH y nos poníamos a ver, pues para de pronto los más nuevos que no saben qué es un VH, es lo que era antes del DVD, antes del DVD estaba el VH, antes del VH está el Betacam, ya hoy en día es puro YouTube, pero era eso. Y yo siento que a mí me pasa todavía, como que muchas veces encuentro en YouTube músicos todos tesos y yo siento como que se me prende es como me activan un switch, ¡tran! Y yo mismo quiero crear, me inspira un montón. Sí, es como utilizar los logros de otro para uno ponerse como metas. Sí, total. Incluso yo, por ejemplo, le recomiendo a mis deportistas, a mis músicos ahora. Claro, o sea, que cada uno de los que están viendo este episodio piensen en cuáles son sus referentes. Si no tiene, pues empiece a buscar qué personajes, sean famosos o no, usted quiere seguir para inspirarse, para aprender de ellos, para darse cuenta que si él pudo, usted también puede, y no ver solamente la puntita del iceberg, sino conozca toda la historia y todo el trabajo que tuvo que hacer esa persona para llegar a ese resultado, para que usted se dé cuenta que es que las cosas no pasan por arte de magia. Tal vez hay personas que nacen con un talento extraordinario y eso es innegable. En el deporte a veces se le llama la injusta ventaja. Pues sí, hay personas que tienen... Sí. Por ejemplo, mi fuerza física era una injusta ventaja porque yo sí me sentía mucho más fuerte que otras niñas de mi edad, de mi estatura. Pero entonces si yo estoy viviendo eso de ver a otra persona con esa injusta ventaja, también preguntes, ¿está dispuesto a pagar el precio que implica trabajar un poco más? ¿Cierto? Y en el mundo, en cualquier área, vamos a darnos cuenta que existen esas personas que aún cuando no tenían esa ventaja extra, estuvieron dispuestos a dar la milla extra para igualar y superar. A punta de pasión, compromiso, determinación, disciplina, y se puede, ¿cierto? Entonces hay gente que le ofende mucho el positivismo, ¿cierto? Una cosa es el positivismo tóxico y otra cosa es decir, es que si usted sueña algo, pues ¿por qué no camellarle y convertirlo en una realidad? ¿Cierto? Ahora, si usted es de los que empieza algo y a los 15 días no está viendo resultados y luego se ofende que porque pensó positivo y no le funcionó, eso es muy diferente. ¿Cierto? Sí. Porque es que si vamos a ver una persona exitosa en cualquier área, ¿cuántos años de su vida lleva dándole, cayéndose, sobándose las rodillas y siguiendo, limpiándose las lagrimitas y hágale? Mucho. Así y es. No es un añito que le intentó y le invirtió, no, son años de camellarle, de prepararse, de tocar muchas puertas, de recibir más de 7 no. Sí, ¿sabes qué?
y me pasa con colegas y con proyectos acá en el estudio que es muy fácil pues como caer en ese problema de pensar que es que uno no tiene las capacidades es decir, en el mundo de la música es muy fácil que, por ejemplo, tú tienes un contacto que yo no tengo y yo puedo tener más talento que tú o hacer canciones más tesas que las tuyas o lo que sea y ver que tu carrera de pronto despega de una manera y llenarme de rabia porque, pucha, pero porque a ella sí y a mí no, ¿sí me entendés? Siento que eso es una cosa súper destructiva. Si le hace daño mirar ese tipo de ejemplos, no los mire. Mire más bien al que sin ningún contacto, aún así, logró salir adelante. Y no se llena de rabia viendo lo que no le gusta. Sí. Pues, o sea, yo lo digo porque es que uno no sabe en qué radica el éxito de la otra persona muchas veces. Pues muchas veces fue circunstancias de la vida de esa persona, contactos o, cierto, cosas que pasan que están por fuera de uno, pero siento que el tema es también en uno, pues como uno aceptarse tal y como uno es y siento que ese tema, no sé si esto suena muy cursi o qué, pero definitivamente el amor propio es como es una herramienta que si uno no la tiene trabajada es muy difícil construir cualquier cosa. Es que cuando la autoestima está débil, crees que tus resultados eres tú. Entonces, si no me fue bien en un proyecto, entonces en lugar de decir ese proyecto no fue exitoso, es soy un fracaso. Y lo siente así no lo diga. Uh-huh. Pero si la autoestima está ahí como regularcita, entonces se siente en el fracaso y eso va muy duro. Uh-huh. Ahora, cuando tienes una autoestima fortalecida, cuando realmente valoras cada paso que das, cada avance, si algo no se te da, no se te destruye tu autoimagen, ¿cierto? Uh-huh. Y sabes que igual tenés un montón de capacidades y condiciones pues para volverlo a hacer, pero ya con experiencia, con más sabiduría, con más información. Entonces es como que imagínate un deportista que vaya a una competencia y no quede campeón a la primera o a la segunda y diga, no, ya me voy. Uh-huh. No, es que ¿cuántas veces ha perdido un campeón olímpico? ¿Cuántas veces ha tenido que vivir y superar esa frustración? Uh-huh. Muchas veces. Y ahorita que yo te habla de mi hoja de vida toda bonita deportiva, y que yo fui campeona nacional y no sé qué, y que fui a un mundial y a un bueno, ya un montón de vainas, pero ¿cuántas veces yo perdí? Uh-huh. ¿Cuántas noches yo pasé en vela pensando en todo lo que me hubiera gustado, uh-huh, que hubiera pasado en ese momento? Sí. Y aún así al otro día, mijita, limpie las lagrimitas, controle su ego, porque es que ahí el ego también juega un papel importante. Ahorita te iba a hacer una pregunta sobre el ego. No, el ego nos puede impulsar, sí, Uh-huh. a prepárese bien para que sea más calidoso. Pero si dejamos que el ego mande nuestra vida, nos puede hacer sufrir mucho, Uh-huh. porque ese es el que más nos hace comparar, el que nos hace sentir inferiores si las cosas no me salen bien. Y no es así. O sea, yo te iba a hablar del ego, te me adelantaste ahí, pero el músico sí que puedes llegar, bueno, me imagino que en el deporte también, o sea, es muy fácil uno dejar salir ese ego tóxico, enfermizo, porque veo que hay ciertas, no sé si se puede decir como versiones del ego que pueden ser beneficiosas para tú llenarte como de positivismo, ¿cierto? Sí. Pero tiene que ser como de manera sana. Pues yo creo que el ego es imposible erradicarlo, eso siempre va a estar ahí en uno. Hace parte de nuestra identidad. Pero en el músico, la forma como se vive el ego es un tema muy complicado porque destruye proyectos musicales, pues cuando por ejemplo hay una banda y empiezan a haber problemas de ego, la banda se disuelve, que porque el uno dijo que entonces no hay una tolerancia. ¿Cómo? A mí me parece súper difícil
tratar como con eso, ¿cierto? Porque normalmente la persona que está enceguecida por una posición egocéntrica no lo va a entender, pues no, es difícil que entienda que está sumergido en una posición egocéntrica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pudiéramos en un proyecto musical, ¿cierto? Una banda, por ejemplo, yo una vez viví esta situación y la voy a contar así, pues, Popcorn. Casi siempre hemos sido 3 músicos. Y un día la relación entre los otros 2, yo siempre, por muchos años viví como en la mitad de un enfrentamiento, de un tiroteo, por decirlo así, entre el bajista y el baterista. Y un día en un ensayo me pasó lo siguiente. Me dice uno, es que si no se sale él, me salgo yo. Y después me dijo el otro, no, es que si no se sale él, me salgo yo. Pues se sale de la banda. Sí. Entonces decime yo qué hacía ahí. Pues era, pues como que yo dije, se acabó esta banda, aquí no hay nada que hacer. Y lo teso era que yo era como el confidente del uno y el confidente del otro. O sea, yo estaba como en la mitad de ese tiroteo y yo en ese momento no supe nada más que hacer. Pues afortunadamente las cosas pues se sanaron, pero siempre existió ahí como una cosa. Y eso es una situación súper común en una banda, ¿cierto? En un proyecto musical de muchas personas. ¿Cómo podemos lidiar con eso? ¿Cómo manejamos las relaciones de ese tipo? Uh-huh. Yo pienso que siempre es importante tener claras las prioridades. Y eso pasa también en los equipos deportivos. Cuando tenemos claro el objetivo en común, va a ser más fácil que yo deje a un ladito mis objetivos personales, individuales, para trabajar por ese bien común, ¿cierto? Y que implica lograr ese objetivo en común, que nos hablemos bonito, que seamos empáticos, que yo sea capaz de ponerme en la posición del otro y darme cuenta que él no está mirando lo mismo que yo, porque es que él no tiene la misma historia de vida que yo, porque es que él no siente igual que yo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo tengo clara mi prioridad, es más fácil que yo diga, bueno, ¿qué es más importante en este momento? ¿Que el proyecto siga o tener la razón? Es muy teso, porque es que todos deben hacer el trabajo. Todos deben hacer el trabajo. Y cuando queremos hacer algo grande, cada uno se tiene que trabajar, porque no podemos esperar que el otro resuelva nuestras basuras internas. Y eso pasa incluso en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos. Sí, todo. O sea, yo no puedo esperar que el otro solucione mi felicidad. Es que mira, es como poner de manera colectiva lo que hablamos ahora de cuando uno siente como esa frustración de lo que lo puede volver a uno como a llenar de motivaciones, recordar por qué uno está haciendo lo que uno hace. Eso que acabas de decir es como recordar por qué fue que nos juntamos a hacer lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cuál fue la razón principal? Recordar esos primeros ensayos, el primer concierto, pues que eso está cargado de inocencia, de ingenuidad, pues esos primeros momentos se viven sin expectativas, simplemente es disfrute. y cuando se empiezan a acumular vivencias y cosas es donde empiezan a pasar cosas, pues como lo que tú estás contando, pues totalmente alineado. Pues creo que este tema de la psicología en el deporte es un paralelo tal cual pues como en la música. Yo a veces pienso que en los colegios y en las universidades, desde el primer semestre hasta el último, deberían siempre enseñar psicología, ¿no? Pues, ¿no te parece? A mí me parece que eso al final es una herramienta súper poderosa para que complementes lo que sea que estás estudiando, porque es que todo a mí está me parece aquí. que nos quedaron debiendo un montón de materias. Y que sobraron otras. Sobraron otras, sí. Desde la sí. escuelita, Es inteligencia verdad. emocional, trabajo en equipo, comunicación asertiva, finanzas. Total. Ahorita también cómo ser una marca. Yo creería que en los clubes deportivos deberían enseñarle a sus deportistas a hacer marcas.
que cada deportista comprenda que también es una marca. Ujú. Y a partir de ahí se puede impulsar un músico. O sea, eso es un discurso que yo le digo a todos acá, porque me pasa lo siguiente. Yo pregunto, ¿cómo estás en redes sociales? No, es que lo mío es la música, redes sociales, no, eso no. Entonces, eso a mí, yo eso lo traduzco de muchas maneras, pero siempre lo conecto a eso que acabaste de decir, la marca. O sea, cuando uno entiende el potencial que existe, de entender que uno a través de lo que hace es una marca, empieza a entender las redes sociales de otra forma, empieza a entender que todo lo que uno hace, o sea, es como ponerse otras gafas, como que las gafas de ser una marca. Entonces todo adquiere otro sentido, pues, y aquí pasa constantemente. O sea, siento que al entenderse uno como una marca, te da como un marco de referencia totalmente distinto a no tener ningún marco, ¿cierto? ¿Sabes yo qué pienso, Lelo? Que el músico, el artista, tiene una responsabilidad con el mundo. O sea, tienen un talento muy especial. Pero como dicen en Spider-Man, todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Y yo creo que la responsabilidad del músico es darse a conocer, es dar a conocer eso que la vida le permite producir. Porque es que a través de la música, tú no sabes cuántas vidas estás impactando, cuántas vidas estás salvando, a cuántas personas les estás cambiando el día, les estás ayudando a llevar una carga muy pesada. Es verdad. Esa es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Entonces, cuando sos músico y estás produciendo todo eso que la vida te está permitiendo hacer, ser una marca, por ponerle el nombre, es también parte de ser artista. Entonces no nos podemos enfrascar, no, es que yo solo soy artista. Hombre, pero es que estás dejando al mundo sin esto tan chévere que estás haciendo. Eso hace parte. Sí, total. Entonces no nos podemos enfrascar solo en lo técnico, en lo interpretativo, ni una persona en un salón encerrado toda la vida, pues no, salga al mundo, muéstrelo. Y yo, por ejemplo, he visto como que hay unos géneros que le tiran a otros. Eso es como, yo creo que eso ha existido siempre, ¿no? Incluso en el deporte, ¿no? Hay deportes que critican ese deporte. En vez de aprender del otro. Entonces, o sea, cuando yo montaba en patineta criticábamos a los rollers. Esa era siempre una pelea. Y aquí históricamente el metalero con el punkero. Hoy en día ya no, afortunadamente siento que todo se fusionó mucho. Pero en mi época de adolescente, si vos eras punkero, la mala para el metalero. Y al revés. Eso. O que aparecieron los grunge por allá en los 90, la remala, todos a odiar a esos manes. Entonces, ahora ya se unieron todos en contra del reggaetón. Sí, y a la final, ¿sabes qué? Yo al reggaetón solamente le encuentro cosas buenas, pues como de aprender. Que hay mucho que aprender del reggaetón. El reggaetón da cátedra con muchas cosas, independiente pues del mensaje, de lo que hablen, su estética o lo que sea, pero su forma de trabajar, su disciplina, su forma de mostrarse al mundo. Su forma de mostrarse al mundo. Todos los días nos dan cátedra a los que estamos haciendo otras cosas de cómo es que se tiene que trabajar. Es una cosa muy tesa. Entonces esa es la invitación, en vez de mirar para el reggaetón, y vuelvo al ejemplo que pusiste ahorita, pero esta gente, pues sabiendo que no son mejores que nosotros, ¿cómo es que son tan famosos y ganan tanta plata y tienen conciertos que llenan un montón de estadios? Venga, entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué podríamos estar haciendo en el rock, por ejemplo? Observemos y aprendamos, modelemos, total. O sea, veamos esas diferencias, pero de forma estratégica. Y yo creo que nos puede ir mejor a todos. Yo quería hacerte una pregunta, y es, ¿tú crees que se pueda decir, pues como de pronto
poniéndome en los zapatos de alguien que esté viendo este episodio y esté como que, parce, sí, eso me parece que está súper bien. Eso que ella acabó de decir está... Sí. ¿Tú crees que pueda existir como hábitos o puedan existir prácticas que nos ayuden a tener una mejor higiene mental, salud mental? O no sé si sea claro con la pregunta, pues como, ¿qué puedo yo hacer para empezar a cambiar mi mentalidad? Aunque yo creo que si uno está dispuesto a hacer un cambio es porque uno identificó que está pasando algo mal, ¿cierto? Primero hay que hacerlo, entenderlo así. Pero si yo quiero buscar un cambio en mi vida, así yo no sepa nada, ¿qué puedo yo empezar a hacer como para por lo menos empezar a caminar por un mejor caminito? Uh-huh. A mí me gusta mucho el ejercicio de escribir, que es Ok. como de alguna forma materializar lo que está en el mundo de las ideas, algo tan abstracto, ponerlo en papel. ¿Y qué podemos escribir? Empiece por escribir. ¿Usted qué le gustaría? ¿Cuál es esa visión que tiene de usted mismo que le gustaría lograr? ¿Cierto? En temas de objetivos, en tema de usted como persona, usted como intérprete, como lo que sea que haga dentro del mundo de la música. Ujú. Y piense entonces qué tan lejos o qué tan cerca está de esa versión que usted dice que quiere llegar, a la que usted quiere llegar, ¿sí? Y ahí ya salen un montón de tareas. Entonces, imaginémonos al Lelo, dame un ejemplo para yo seguirlo. Pues de ¿Qué algo... quiere lograr? Una cosa así bien grande, bien estrambótica, bien... No, o sea, si todo en la vida fuera posible, no, ¿qué girar por el quisieras? mundo. Listo. Girar por el mundo. Entonces, el Lelo que gira por el mundo, ¿qué hace el Lelo que gira por el mundo? Pues aparte de girar, pero cuando no está girando, cuando se está preparando, ¿cómo se prepara? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Qué publica en sus redes sociales? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo siente la música? ¿Cómo interpreta su música? ¿De qué habla con sus conocidos? ¿Cuántas personas que tienen el poder de ayudarte porque tienen algún contacto, el amigo del amigo del amigo, saben lo que tú quieres? ¿Cuántas veces hablamos de eso a lo que nosotros aspiramos? Y ese ejercicio de la escritura, ¿cómo se puede abordar? Es decir, todos los días saco un ratico para escribir, pero entonces, o cómo se pone ya pues como en práctica Listo. un Entonces, ejercicio de esos. Entonces, primero, objetivos. Luego, ¿cómo estoy en relación a ese Lelo que gira? Uh-huh. ¿Cuáles son mis tareas que surgen de ahí? ¿Cierto? Venga, es que estoy durmiendo muy poquito y eso no me hace tan productivo durante el día, o debo mejorar mi alimentación, o me mantengo muy encerrado, tengo que salir más a interactuar con otras personas, ¿cierto? Entonces, ahí salen unas tareas y ya de esas tareas empiezas como a ponerlo en tu cronograma y empiezas a escribir qué voy haciendo, cómo me fue, cómo lo voy a hacer mejor la próxima vez. Hacer una revisión diaria. ¿Qué pasó hoy, Trin? Entonces, y eso debe hacer parte del trabajo, porque es que, imagínate, si trabaja, y es que a veces nos relajamos mucho cuando trabajamos para nosotros mismos, pero imagínate que trabajas en una empresa y estás haciendo parte de un proyecto. Usted avanza cada vez que le dé la gana. No, usted le toca camellarle todos los días y pasar informes. Uh-huh. O sea, eso no es como que, sí, yo ahí adelanté un poquito, jefe. No. ¿Qué adelantó? ¿Y cuáles eran sus tareas destinadas para este lapso de tiempo? ¿Y qué es lo que va a hacer mañana? Y para que se cumpla el objetivo de la semana, del mes, del trimestre, del proyecto. ¿Por qué será tan irónico que si se adquiere ese compromiso para una persona que no es uno? Pues una capacidad de, por ejemplo, de hacer lo que hay que hacer. Uno sí lo hace cuando en un escenario así como el que estás diciendo, pero cuando uno está solo y uno no tiene que rendirle cuentas a nadie, uno no se cumple uno mismo. ¿Eso por qué es tan difícil? Bueno,
Yo creo que ahí tiene que ver el tema de cómo me ve el otro, que es tan importante para los seres humanos porque somos seres sociales, ¿cierto? Entonces, cómo me percibe el otro es importante y qué pena que me perciba mal, ¿cierto? Pero cuando se trata de nosotros mismos, ahí tenemos que aprender, si es que no lo estamos haciendo, a respetarnos y a respetar nuestra palabra. Y si yo dije que mañana voy a ir al gimnasio, o sea, es que yo no me voy a preguntar en la mañana si quiero ir. Simplemente me paro y voy porque ya lo escribí como parte del plan. Y eso es respeto por nosotros mismos y eso al mismo tiempo fortalece el como ese amor propio del que me hablabas ahora. Sí. O sea, si yo amo a alguien y yo le prometo algo, yo hago lo que sea por cumplirlo, porque sé que para esa persona es importante. Entonces, cada vez que tengan una tareita que están procrastinando, piense, yo se lo procrastinaría a alguien que amo, sabiendo que esto es importante para esa persona. Entonces, pucha, me paro y lo hago. Y sienta que con esa acción está fortaleciendo la relación con usted mismo, que es la relación más importante que tenemos. Nos va a durar toda la vida hasta que nos muramos. Sí. Háblese bonito. Metió la pata, todos metemos la pata. Aquí el que se las debe perfecto, no le creo nada. Oíste, y aparte de escribir, que me parece un ejercicio increíble, yo hace varios años lo implemento en mi vida y es revelador, incluso retrocederse, como ve, yo que escribí el año pasado, no, ay, mira yo como estaba pensando, mira yo cómo estaba viendo las cosas, eso es un ejercicio increíble. ¿Qué otra cosa crees tú que puede ayudarnos como a tener una relación más sana con nosotros mismos? Lo que te decía del autodiálogo, todos tenemos una vocecita que nos habla todo el día, no para. O si no, intentemos meditar a ver qué pasa. Está la vocecita, estamos pensando constantemente. Primer paso, observar qué hay ahí. Cómo se está comportando esa voz conmigo, con mis proyectos, qué me estoy diciendo en las buenas y en las no tan buenas. Cuando logro algo, ¿me estoy felicitando o me estoy diciendo todo lo que se demoró? No, pues sí, lo mínimo, sí. ¿Cierto? Entonces, si me estoy celebrando los logros, si estoy reconociendo cada paso que doy, que es que también es importante. A veces creemos que nos vamos a celebrar solamente cuando logre el objetivo grandísimo, el enorme, pero es que debemos reconocer esos pequeños e importantes pasos que damos constantemente, porque eso alimenta también la motivación, la confianza. Sí. Y al final todo eso revuelto se convierte en resiliencia. ¿Sí? Que a mí algo no me salga bien y yo diga, pero todo lo que he avanzado, todo lo que he crecido, no, hay que seguir. Sí. Hay que seguir. Sí. Entonces, primer y más importante paso, entrenar esa voz interior. Que sea su mejor amiga, que usted diga, si yo le hablo a otra persona como me hablo a mí, esa persona seguiría siendo mi amiga, me querría. Sí. O me mandaría pa'l carajo. Entonces, que esa vocecita sea parcera. Sea parcera. Una voz parcera. Y sea, mejor dicho, nuestra porrista interior. Okay. Vamos con toda, tú puedes. Y no porque nos alcahuetee. O sea, no porque nos volvamos unos alcahuetas con nosotros mismos, sino que nos exijamos desde todo eso que sabemos que tenemos y que podemos hacer, que podemos lograr. Ay, Natalie, no, yo creo que definitivamente todo lo que hemos conversado aquí, pues para mí son herramientas del uso diario. Pues te digo que si algo he aprendido yo en los últimos años buscando profesionalizar lo que sé hacer, que es tener mis proyectos musicales y tener la empresa Volta, ha sido determinante conocerme y tener mejor dicho, mi mejor amigo soy yo. Pero para llegar al punto en el que yo estoy hoy, me ha costado mucho trabajo. Pues porque uno no piensa, pues yo tengo mi mejor amigo de mi vida y es mi hermano del alma. Pero mi mejor amigo soy yo. Hoy lo puedo decir con satisfacción y orgullo y mucho amor. Y siento que hasta que yo no llegué a entenderlo de esa manera,
fue como haberme quitado un velo de los ojos, pues fue como disfrutar, mantenerme siempre conectado con, mejor dicho, como dicen, vivir en propósito. O sea, yo siento que logré de alguna manera, a través de muchas cosas, vivir en propósito, y eso me permite a mí disfrutar cuando estoy con Popcorn, disfrutar cuando estoy con mi proyecto solista, cuando estoy aquí con unos artistas trabajando, porque siempre encontré la manera de poder llegar a mantenerme conectado con mi propósito. Entonces yo creo que sin yo ser psicólogo, yo me aventuraría a hacerle una invitación a los músicos, y es que, y a todo el mundo, o sea, como hay un librito que a mí me hizo como cuestionarme muchas cosas, y se llama Encuentra tu porqué, ¿cierto? Y pues yo sé que mi pasión y mi vida gira en torno a la música, pero yo, ¿por qué hago música? Yo nunca me había preguntado eso. Yo, ¿por qué hago música? Y cuando lo entendí, eso fue como me gané la lotería. Pues prácticamente así. Cuando yo entendí yo por qué me enamoré de la música cuando yo era un niño, mami, todo cambió. Ahí todo cambió. Entonces, y fue un descubrimiento que hace apenas un par de años, ¿cierto? Yo iba haciendo música ahí, como un loquito. Hagamos música, y yo me la soñaba y manejando mis emociones, mis cosas. Pero cuando yo entendí, ay, marica, es que yo por esto es que toco música, pues por esto es que yo me enamoré cuando cogí una guitarra a los 7 años, por eso es que yo... Y lo puedes compartir, ya me llenaste de curiosidad. Ve, a mí me encanta despertarle las emociones a las personas, y siento que mi vehículo para lograrlo es lo que yo sé hacer, la música y todo, pues sí. Siempre tengo un propósito todos los días, y es yo cómo le voy a activar las emociones a las personas con las que voy a interactuar, emociones positivas, ¿cierto? Entonces siento que eso me ha permitido, teniéndolo claro, cuando yo me siento a componer una canción, pues el primero que se tiene que emocionar soy yo, pero compartirle la música y que alguien diga, parce, qué canción tan bacana, me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de saltar, me dieron ganas de no sé qué, para mí eso es una satisfacción muy grande, pero primero me tengo que satisfacer a mí mismo, pues. Uh-huh. Entonces yo entendí que ese es como el motor que hay detrás de la razón por qué yo hago música, pues. Entonces, y mucha gente puede hacerlo porque les gusta inspirar, o porque les gusta enseñar, pero yo creo que es súper clave uno identificarlo, porque de verdad a mí me cambió, pero fue como ¡pah! O sea, algo se estalló por dentro muy, muy extraño. Entonces yo, ¿por qué te terminé contando todo esto? No, ya no sé, me perdí. Pero estaba muy interesante encontrar ese propósito. Encontrar ese propósito, sí, encontrarlo. Entonces, no, Natalie, yo creo que aquí nos podríamos quedar hablando horas y horas. Pues te quiero agradecer por haber tenido el atrevimiento de escribirme y autoinvitarte aquí al podcast, buscando un no y habiendo encontrado un sí, porque pues me ha encantado esta conversación contigo. Yo de verdad espero de todo corazón que pues como todo lo que hablamos aquí haya servido y lo encuentren pues de verdad útil. Mis colegas músicos, los que no sean músicos, creo que se hablaron cosas demasiado poderosas acá, y muchas gracias por estar aquí, por todo lo que nos has dicho. Pues me llevo unas lecciones valiosísimas para seguir aplicando en la vida. Muchas gracias, Lelo. Muchas gracias. Bueno, no, y esperamos que nos volvamos a ver pronto. Sí, yo disfruté mucho el espacio. Ah, qué bueno. Disfruté mucho el espacio. Por aquí, bienvenida siempre. Muchas gracias. Chao, nos vemos.